Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy segura, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada. Pues tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de estudio, de reflexión que busca prioritariamente, pues no tanto que tú y yo sepamos cosas sobre la persona de Jesús o sobre los evangelios o la Biblia como tal, sino que tú y yo tengamos en lo posible una experiencia de Dios, que tú y yo podamos de verdad conocer, amar y seguir más a la persona de Jesús. Es toda esta preocupación que tenemos. Nuestro deseo no es un deseo meramente académico, no es un deseo de llegar a dejarnos tocar profundamente por el Dios de la vida que Jesús nos revela tan bellamente, y que los textos bíblicos son una confesión de fe en esa experiencia salvadora de Dios nuestro Señor. Invoquemos al Señor que nos acompaña y que sea su Espíritu el que nos guíe en este momento de encuentro con Él. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, hermanos queridos, hace 8 días estábamos nosotros, yo quisiera como ir recapitulando algunas cosas que hemos dicho últimamente. Estábamos todos 8 días meditando de cómo Jesús, en la manera como nos transmite lo original de Él, usa las parábolas. Y las parábolas es un lenguaje
con el cual quiere comunicar a sus oyentes una profunda experiencia interior. ¿Cuál es la experiencia interior? La acción creadora de Dios, que el mismo Jesús experimenta totalmente en él. Ya hemos dicho en otros momentos que una auténtica experiencia de Dios es aquella en la cual tú y yo sentimos lo que Dios es. Y si Dios es alguien que viene siempre a nuestro encuentro, alguien que sale de sí en función nuestro, porque eso es Dios, pues tú y yo sentimos de verdad a Dios en nuestra vida. Hay una experiencia auténtica de Dios cuando sentimos que salimos en función del otro. Esa es una experiencia auténtica de Dios. Eso es lo que nos decía Karl Rahner y que lo estábamos meditando hace unas 4 o 5 sesiones, que realmente una experiencia como la de Dios en nosotros es lo que luego va a ser tematizado a través de la Escritura y la teología. Esa es la experiencia auténtica de Dios. Y ahora esa experiencia auténtica de Dios es la que Jesús, Él va en su vida sintiéndola permanentemente. Jesús va sintiendo que sus pensamientos, que sus deseos, que sus actos están tocados profundamente por Dios. Es decir, está Él siendo Jesús totalmente en todo tiempo movido a salir en función de la otra persona. Es lo que siente Jesús. Y como Él lo siente, Él también lo quiere comunicar. La acción creadora de Dios que lo inhabita y que va saturándolo de tal manera, en el caso de Jesús, que entre Jesús y Dios no hay distinción. Por eso Jesús es verdadero Dios, porque Él en ese sentir que va hacia el otro, al encuentro del otro, movido por el mismo Dios, Él siente que 100% de su fuerza, interés, dinamismo, pensamiento, deseo, está movido hacia el otro 100%, sin ningún tipo de interés personal o de tipo de búsqueda de inconveniencia personal. ¿Qué es lo que tú y yo experimentamos continuamente? ¿Quién de nosotros no ha experimentado el deseo de ayudar a alguna persona, hacerle un favor, hacer una caridad, de perdonar de corazón, de servir? Pero nos buscamos tanto tú y yo, nos buscamos tanto a nosotros mismos, buscamos sacar ventajas, ser reconocidos, que nos agradezcan, que nos tengan en cuenta, no, que seamos importantes, que sí, se nos mete ahí el mal, se nos mete por ese lado. En el caso de Jesús es totalmente, 100%, su único interés y motivación era ir hacia el otro, al encuentro del otro, buscando su bien, que es lo que hace Dios a Jesús en su vida, sentir y actuar profundamente. Entonces lo que Jesús va experimentando, eso es lo original de Jesús, esa acción creadora de Dios, un Dios que lo inhabita, que se hace presente en Él, en lo íntimo de Él, y lo va moviendo continuamente Él a dejarse transformar por este Dios para hacerlo todo Él, 100% en búsqueda del otro. Entonces meditamos pues cómo allí nuestra noción de Dios cambia dramáticamente, porque ya es un Dios sencillo y humilde, pequeño, que se hace criatura con la criatura para poderla trabajar desde abajo, desde lo más hondo de nosotros mismos. Es un Dios que toca la puerta y si tú y yo no se la abrimos, Él no entra, porque no es un Dios que entre con fuerza a imponerse, sino que es un Dios que trabajándonos en lo más íntimo de nosotros va transformándonos en su amor. Es un Dios que se hace criatura, creador que se hace criatura para transformarnos en Él. Vean eso tan impactante como lo que Jesús va viviendo en su experiencia de la divinidad. Y bueno, de Jesús, esa experiencia es la que Él quiere compartir, la que quiere comunicar. Eso es lo que la crítica histórica de la ciencia bíblica nos permite dilucidar en los textos del Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios. O sea, Jesús, Él se siente movido por este mismo Dios que lo va saturando, lo va poseyendo de tal modo que Él quiere comunicar esa experiencia y por eso usa parábolas, que ya explicábamos que son comparaciones que Él usa de la vida cotidiana, comparaciones que son conocidas por la gente, pero que al plantearlas a la gente que lo escucha, toman conciencia de lo que Jesús les está haciendo, mostrar que antes no habían visto. Y en ese tomar conciencia es darse cuenta en ellos también de lo que a Jesús le pasa. Eso es lo que está pasando con las parábolas. Y aquí pues vale la pena como hacer una pequeña advertencia sobre esta parte. Lo hemos dicho, pero vale la pena como recordarlo. Lo primero que hay que recordar es que las parábolas
pues las traducciones que tenemos de las parábolas, recordemos nosotros, en la Biblia que nosotros tenemos, son traducciones que se hacen al lenguaje de hoy, a nuestra lengua actual, cuando ellas originalmente fueron escritas en griego. Hay que recordar eso. El texto bíblico que tú y yo meditamos y que leemos, el Nuevo Testamento, todo él fue escrito en griego. Y ese texto original en griego es el que es traducido. Y tú vas a encontrar que tienes varias traducciones de Biblia disponibles. La de Jerusalén, Dios habla hoy, Reina Valera, la Biblia del Peregrino, bueno, todas son traducciones. Entonces, ten en cuenta eso cuando vamos a mirar un texto bíblico, de las obras que son más científicamente hechas. Es decir, obras en traducción que son técnicamente hechas, una de las mejores, pues no solo a mi juicio, sino de los que son estudiosos de la palabra divina, es la Biblia de Jerusalén. Entonces yo recomiendo mucho, si tú quieres realmente como estudiar un poco más la palabra de Dios, ten en tu mano la Biblia de Jerusalén, que es técnicamente hecha. Lo segundo, pues ya lo dije, que el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero Jesús, cuando él habló en un aramaico galileo, o sea, el arameo galileo, que se distinguía un poco del arameo de Jerusalén, que era más culto, más refinado. Era posible que en Jerusalén se hablara el aramaico de Galilea, es posible, pero el de Jerusalén es mucho más elaborado, mucho más culto. Entonces Jesús, que habla en arameo galileo, él es en esa lengua en la cual él narra sus parábolas. Y esas parábolas pues se hacen tradición. Recordemos que Jesús muere y resucita en el año 30. Los evangelios primero se escriben en el año 70. Han pasado 40 años en que esto del arameo que Jesús dijo, o en arameo él dijo X o Y o Z parábola, se hace tradición y se va comunicando de palabra en palabra, de familia en familia, de generación a la siguiente generación. ¿Qué ocurre en esos 40 años? Que la iglesia apostólica, la formada por los apóstoles y sus discípulos, se hace griega, porque entra en el mundo de lo griego, cuando empiezan a evangelizar a los gentiles. Y en ese conocimiento de lo griego, pues ellos pasan del arameo al griego. Y lo que había hecho Jesús en arameo, que se formó tradición, ahora se pasa al griego y se hace tradición. Hasta que llega un autor que lo que hace es recoger lo que sobre Jesús había, tanto en dichos como en hechos, ¿no? Y eso es lo que van ellos a componer en lo que tenemos nosotros en los evangelios. Entonces tengamos eso en cuenta. Entonces, eso es muy importante para ver de que siempre hay una transición. Entonces, por eso el esfuerzo nuestro de tratar de ir, ¿no?, a lo que Jesús, él realmente pudo decir, y tratar de captar allí en lo que él pudo decir, lo que es realmente original de Jesús. Y lo tercero, por lo que acabé de decir, tal como tú y yo encontramos las parábolas, que es lo propio del lenguaje de Jesús, lo que él propiamente enseñó, vamos a encontrar nosotros en los evangelios, ya por lo que acabé de decir, Marcos escrito en el año 70, Mateo en el año 80, Lucas en el 90, San Juan en el 100, son parábolas que son reutilizadas. Son reutilizadas con una finalidad distinta a la que Jesús tuvo. Ya por lo que dijimos, Jesús, él usa las parábolas para transmitir, para hacer tomar conciencia a sus oyentes de un tal reino de Dios, que es la experiencia que él va teniendo de Dios en él, que va penetrando todo su ser, penetrando sus pensamientos, penetrando sus acciones, penetrando sus prioridades. Eso es lo que pasa en Jesús. Pero ¿qué ocurre con los discípulos de la iglesia apostólica? Cuando ellos usan las parábolas, las reutilizan con otra finalidad, y es para hablar del evangelio con E mayúscula. Jesús usa las parábolas para enseñar el reino de Dios como él lo va viviendo. Los discípulos apóstoles, 40 años después, 50, 60 y 70 años después, usan las parábolas para hablar del evangelio. ¿Qué relación hay entre el reino de Dios y evangelio? Es lo que luego vamos a dilucidar. Están conectados, aunque son distintos. Entonces, por eso, cuando nosotros miramos las parábolas, pues vamos a encontrar como la que estábamos mirando nosotros hace 8 días, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿cierto? Que nosotros la estábamos mirando
en Mateo, capítulo 13. Entonces vamos a encontrar allí que está la parábola, y después de la parábola viene una explicación de la parábola. Estamos hablando capítulo 13, la parábola del sembrador, que comienza en el versículo 3, y luego vamos a ver, ustedes que tienen la Biblia ahí en la mano, en Mateo capítulo 13, van a ver después que en el versículo 18 hay una explicación de la parábola del sembrador. Eso es una elaboración que hace la comunidad cristiana primitiva en Mateo para dar una explicación de la parábola. Entonces eso ya no es de Jesús, eso es de la comunidad cristiana primitiva que ha reutilizado la parábola originalmente dicha por Jesús con una finalidad distinta. Y ya la parábola se convirtió en alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una parábola explicada. Cuando la parábola no se explica, es parábola. En el caso de Jesús, las parábolas son eminentemente cortas. Y ya lo explicábamos también hace 8 días y 15 días. Son cortas, son impactantes, son chocantes, porque lo que quiere es interpelar al oyente, como hacer mover al oyente. Yo quisiera insistir en esto, y es que la parábola como tal está profundamente ligada a la persona de Jesús, pero profundamente ligada. Es decir, si la parábola no está conectada a la persona de Jesús, la parábola no está diciendo nada. Tú y yo podemos pararnos frente a un grupo, en una catequesis, en el púlpito, y echar 20 parábolas en una reflexión, en una catequesis, en una conferencia o en plena homilía en una misa. Pero si esas 20 parábolas tú y yo las decimos, pero realmente no están conectadas con una experiencia vital, no tiene ningún efecto en el auditorio. En el caso de Jesús, las parábolas que él dice están profundamente ligadas a su propia experiencia personal. Es decir, quitar a Jesús y dejar solo la parábola es quedarnos con nada, con nada. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, una parábola que tú y yo pues hemos escuchado tantas veces, la de la levadura. Que Jesús diga, el reino de Dios es, porque él usa las parábolas para enseñar qué es el reino de Dios. El reino de Dios es, o si tú quieres, usa esta otra expresión, Dios es, porque hablar de reino de Dios es hablar de Dios, porque es como Jesús va sintiendo profundamente al Padre en él, plenamente presente. Entonces Dios es, o reino de Dios es, ¿no? Como una señora que coge un puñado de levadura, ¿no? Y la mezcla en un poco de harina y permea toda la masa. O sea, tú y yo escuchamos eso. Y si lo desligamos de lo que Jesús está viviendo intensamente, él, como hijo de Dios, pues realmente eso no nos dice nada. Podría haber una parábola para nosotros incluso mucho más práctica, ¿no? Por ejemplo, una señora que hace empanadas y ella usa para esa empanada comino, para darle un condimento al comino. ¿Qué tal que yo dijera, a usted le dijera, que es una parábola mucho más aterrizada del mundo de hoy? Oye, es que Dios es, o el reino de Dios es, como una señora que usa comino, se lo echa a la empanada y toda la empanada queda saturada de comino. Pues yo te digo a ti eso y tú me vas a decir, este padre está loco, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo con eso? ¡Qué absurdo! Pues si tú y yo desligamos la parábola, la persona misma de Jesús, realmente estamos quedándonos sin real contenido. Y así pasa con todas las parábolas que son originarias de lo que Jesús mismo expresó. Entonces nuestra preocupación es realmente ir a la misma experiencia de Jesús y tratar de captar desde esa experiencia de Jesús lo que Él quiso enseñarnos con las parábolas, qué es el reino de Dios. Porque esa es nuestra preocupación en este momento. Si lo original de Jesús fue enseñarnos un tal reino de Dios, pues vamos a las parábolas para que tú y yo entendamos de qué reino de Dios nos está hablando Él. Yo les había dicho hace 8 días que íbamos a hablar más adelante sobre las distintas nociones de reino de Dios que había en tiempos de Jesús. Permítame, antes de continuar con las parábolas, para que veamos su profunda novedad, pues veamos nosotros, en general, en tiempos de Jesús, qué nociones había de reino de Dios. Porque la noción como tal de reino de Dios ya existía, pero Jesús lo que plantea es algo totalmente distinto, totalmente original. Decía, o les dije a ustedes, que había en tiempos de Jesús 12, más o menos, según los exégetas y estudiosos de la palabra divina, en tiempos de Jesús había 12 maneras distintas del reino de Dios que podrían
prácticamente sintetizarse más o menos en tres grandes nociones de reino de Dios. En tres grandes nociones, con algunas diferencias, pero podemos reunirlas en tres. La primera, un reino de Dios entendido en términos políticos, sociales y políticos. Era el reino de Dios en la cual se quería volver a instaurar la monarquía al estilo de David, porque estaba el pueblo de Israel, perdón, el pueblo judío, ya explicamos eso la vez pasada, el pueblo judío estaba a la espera de la llegada de la monarquía que iba a ser instaurada por un Mesías de carácter político. Esta creencia hacía identificar el reino de Dios con una monarquía organizada al estilo de David que siguiera en todo la voluntad de Yahvé. Era lo que buscaba. Pero ¿qué pasaba en tiempos de Jesús? Recordamos eso, que había el dominio del Imperio Romano. Y el pueblo judío sabía que la única manera para poder instaurar una monarquía, no, tenía que ser, para algunos de ellos, tenía que ser por la fuerza. Entonces ahí aparecen unos movimientos como los celotes o los sicarios, que eran grupos que había de judíos radicales, que ellos defendían una instauración de una monarquía política, y para hacerlo posible había que expeler de allí, había que sacar de allí al poder invasor que era Roma, y la única manera para hacerlo era a través de la vía violenta, la vía armada. Entonces esa era una noción de reino de Dios. La otra noción de reino de Dios tiene cierta relación con esta, y es que venga y se instaure de nuevo el dominio de Dios sobre el pueblo judío. Pero había otro grupo que decía, eso es muy improbable que se haga por vía violenta o vía militar. ¿Por qué? Porque se veía claramente que el Imperio Romano era muy poderoso, y mirando lo que había pasado del Imperio Romano hacia atrás, el Imperio Romano, que él llegó a desplazar a los griegos desplazaron a los persas desplazaron a los babilonios desplazaron a los asirios desplazaron a los egipcios. O sea, mirando del presente hacia atrás, otros decían es imposible, porque cada vez el imperio que domina es más fuerte que el anterior. El imperio egipcio fue poderoso, pero más poderosos fueron los asirios, que los desplazaron y dominaron, y más poderosos que los asirios fueron los babilonios, que desplazaron y dominaron a los asirios, y más poderosos que los babilonios fueron los persas, que dominaron y conquistaron lo de Persia, y más poderosos que los persas fueron los griegos, ¿no? Con Alejandro Magno, que dominaron y desplazaron a los persas, y más poderosos que los griegos fueron los romanos. Entonces el Imperio Romano en ese momento era lo más poderoso que podía haber. Entonces ya había un grupo ahí en el pueblo judío que decía, es imposible poder dominar, poder recuperar un control político de esto, porque realmente no había manera, por medios militares, por medios de violencia, poder sacar al poder que estaba en el momento, que era Roma. Entonces ellos, ¿qué dicen? No, la única manera es a través de una intervención apoteósica de Dios. Que venga Dios e intervenga y transforme todo esto y erradique todo el mal y quede solamente el bien. Esa es la mentalidad política apocalíptica de la cual hablamos un poco la semana pasada. Entonces este grupo, ellos ¿cómo hacen? Consideran un reino de Dios que va a ser fruto de una intervención totalmente divina. O sea, Dios que llega e interviene. Entonces ese era el anhelo profundo del día de Yahvé, del día del Señor, que iba a llegar, y Dios mismo iba a subvertir todo eso. A los malos los erradicaba y los buenos los dejaba ahí al frente de ese gobierno, de ese dominio, de esa monarquía, de esa instauración de una nueva monarquía, pero era por pura intervención divina. El grupo que pensaba eso eran los esenios. De ellos, ¿qué hacen? Se van al desierto, forman un monasterio, por decirlo así, en total alejamiento de lo demás y con estrictísimas medidas de pureza y de ritualidad. Viven ellos preparándose en total y absoluta pureza para la llegada de ese reino de Dios instaurado por Dios mismo, apocalípticamente hablando.
Y son tales sus medidas que ellos ven en todos los demás que no son ellos, gente totalmente contaminada y corrupta que tiene toda la razón de ser desaparecida cuando llegue esa intervención apoteósica de Yahvé. O sea, solo los esenios se ven a sí mismos como los buenos del paseo, solamente ellos. Todos los demás iban a ser aniquilados por esa intervención apoteósica de Dios en el día de Yahvé. Esa era la segunda manera de entender el reino de Dios. Y la tercera manera era la de los fariseos. Los fariseos, a diferencia de estos segundos que se apartan, viviendo en una estrictísima pureza, una estrictísima ritualidad, en un sábado extendido todos los días, allá en su monasterio, ejemplo el que hay ahorita en Qumran, cerca del Mar Muerto, allá totalmente aislados del mundo, sin ningún tipo de contaminación externa, con esa preocupación de mantener un ritmo de vida en pureza, aparecen también los fariseos contemporáneos de los esenios. Pero a diferencia de los esenios que se apartan y se van a otra parte distinta, lejos del mundo, por decirlo así, los fariseos optan por quedarse en el mundo. O sea, ellos se quedan allí, ellos también anhelan, ¿no?, una intervención de Dios. Ya lo explicábamos hace 8 días, el anhelo profundo del pueblo judío de que llegue, ¿no?, esa monarquía, y al llegar a esa monarquía desaparece el pueblo judío y queda la monarquía, reino de Dios. Pero para eso viven ellos, esos fariseos, en medio de la gente, compartiendo con la gente, sin aislarse en un punto, vivir ellos esa pureza, esa normatividad de tal manera que sean ellos dignos de que aparezca la monarquía y que aparezca ese Mesías enviado por Dios. Pero la diferencia, a diferencia de los esenios, no es una intervención apoteósica, ¿no?, de Yahvé transformando todo, sino que el mismo Dios envía, ¿no?, a un Mesías que va a ser capaz de congregar de nuevo a todos los fieles de este pueblo judío y restaurar la monarquía, pero va a ser fruto de un cumplimiento exigente, estricto de la ley. O sea, se hacen ellos merecedores de que venga Dios e intervenga a través de un Mesías que instaura realmente esa monarquía. Pero ellos conciben como principio que haga posible eso el cumplimiento estricto de la ley. La ley que está presente en el Pentateuco y que ellos al estudiarla y al apropiársela por el estudio, ya conociéndola, se sienten realmente compelidos a vivir esa ley. Entonces, de alguna manera, pero son muy distintos, claro está, pero muy distintos, pero de alguna manera, de esas 3 nociones que acabo de decirles a ustedes de reino de Dios, del militar por vía violenta, de los celotes o sicarios, del totalmente espiritual, apocalíptico, de los esenios, y este otro que es también un poco apocalíptico, pero realmente cifra su esperanza en el cumplimiento estricto de la ley por parte de este grupo de fariseos piadosos y fervorosos. De estos 3, el que tiene un poquitico de más parecido con lo que Jesús viene a vivir es el de los fariseos. ¿Por qué? Porque en los fariseos había en ellos, en cada uno de ellos, la convicción que si yo vivo la ley, o sea, yo soy fariseo, yo vivo la ley, cumplo estrictamente el sábado, mantengo mis normas de pureza, tengo mis hábitos de alimentos conforme a lo que Dios me pide, vivo totalmente la liturgia del templo, hago mis ayunos y mis limosnas, pago realmente los impuestos que tengo que pagar, o sea, vive intensamente esa normatividad, mantengo distancia del pagano y del pecador y no los trato, ¿no? Todo ese tema del pueblo judío que vivía con radicalidad su pureza, su no contaminarse. Ellos decían, seremos merecedores de que Dios venga e intervenga y haga la llegada que tanto necesitamos de esa monarquía. Desde el principio está en que yo lo puedo vivir, o sea, yo puedo vivir esa norma, esa ley estricta, yo la vivo, o sea, yo haciendo la vida, esa ley, viviendo conforme a la ley y haciendo la vida, esta comunidad va a ser merecedora de que venga el reino de Dios en esa monarquía que es como la de David. Nosotros ya desaparecemos, pero llega la monarquía como reino de Dios. Entonces se parece un poco a lo de Jesús, porque lo de Jesús, ¿en qué se parece? En que cada uno de nosotros, también tú y yo, podemos también dejar a Dios ser en nosotros de tal manera
que sea Dios el que viva intensamente en cada uno de nosotros. Entonces, en eso hay un parecido, pero en todo lo demás, pues, obviamente hay una diferencia radical. Bueno, entonces lo que Jesús viene a proponer es algo totalmente novedoso. O sea, Él viene a comunicar a los que le oyen cómo Dios está actuando internamente en Él y lo está transformando totalmente para hacerlo a Él, a Jesús, plena y total transparencia de Dios. De manera que no hubiera diferencia entre el Hijo y el Padre, porque el Hijo es rostro total de lo que el Padre es. Pero Jesús lo va experimentando por una posesión saturadora de Dios en Él. Entonces, por eso Él comunica esa experiencia, esa profunda experiencia de Dios a los demás. Él va comunicando cómo Dios penetra sus deseos, penetra sus pensamientos, penetra sus acciones, penetra sus prioridades, penetra todo lo que Él es, de tal manera que en Jesús no hay nada distinto sino hacer lo que el Padre le pide hacer. No hay ninguna diferencia entre Jesús en acción y lo que el Padre le pide hacer. O sea, Jesús va mostrando con su vida que Dios en Él se traduce en una acción, en una operación. Eso es lo que Él quiere comunicar a través de las parábolas. Bueno, y ahora viene pues el punto, también otro punto importante, y es, digamos, el para qué de eso. Lo explicamos hace 8 días. El para qué. O sea, Jesús en su lucha contra el mal, Él tiene muy claro que hay que luchar contra el pecado. O sea, es lo que está haciendo Jesús. El pecado, y Jesús diferencia, eso lo explicamos hace 8 días, diferencia pecado de pecados. O sea, Él diferencia los pecados que tú y yo cometemos, malas intenciones, que malos pensamientos, que infidelidades, que mentiras, que fraudes, que engaños, del pecado como tal. Jesús, Él entiende de que el ser humano, tú y yo, en ese género humano, tenemos una torcedura fundamental, una torcedura radical que todos tenemos por dentro. Ese es el pecado. Y ese pecado en singular es la causa de todos los pecados que tú y yo solemos cometer. Eso nunca había aparecido antes en la revelación. Es algo totalmente original de Jesús. Diferenciar pecado de pecados en plural. Cuando tú y yo vamos y nos confesamos, pues nos confesamos de nuestros pecados en plural. Malos pensamientos, malas acciones, malos deseos, incoherencias de vida. Y cuando recibimos el perdón, es un perdón que quiere subsanar esos pecados en particular diferenciados. Pero Jesús, Él nos viene a hablar es del pecado en singular. Viene a hablar de aquello torcido que hay en ti y en mí, de lo cual brota todas esas malas intenciones y lo que la lista que nosotros veíamos hace 8 días, esa lista que presenta Jesús en Mateo capítulo 15, cuando Él dice de ese pecado en singular, que es la torcedura fundamental que tú y yo tenemos, brota todo lo otro, que son las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Eso es lo que contamina al hombre. O sea, Jesús va diferenciando el pecado en singular, que es la raíz de todos los pecados. Y ese pecado en singular es lo que contamina al hombre. Entonces, cuando tú y yo vamos a confesarnos, vamos a celebrar el sacramento de la confesión, lo que tú vamos a pedirle es a Dios que Él nos sature más de Él en nosotros. Porque Jesús, Él va descubriendo que la única manera de poder vencer el pecado es a través de saturación del reino de Dios en nosotros. O sea, que es tal la presencia de Dios en nosotros, que esa presencia de Dios va sacando de nosotros el pecado. Es lo que Jesús va viendo. Cuando hablamos de pecado, ¿qué está entendiendo Jesús por pecado? El que logra captar muy bien que entiende Jesús por pecado es lo que nos presenta San Pablo. San Pablo, acuérdense, él empieza a escribir sus textos en el año 51, o sea, prácticamente 20 años antes que el Evangelio de Marcos. Y Pablo, él capta muy bien qué entiende Jesús por pecado. Pecado es una codicia.
Pecado es una codicia que tú y yo tenemos dentro de nosotros, que nos satura también. Y esa codicia hace que nosotros, para poder tener lo que queremos tener, hacemos lo que sea, incluso hasta matar. Pablo llega a hablar del pecado como un poder, pero es un poder de codicia. Incluso podremos caricaturizarlo de esta manera. Un ser humano, cualquiera de nosotros, que tiene no dos manos, sino dos manos, otras dos manos, otras dos manos, otras dos manos, varios pares de manos. Y lo que el ser humano anhela profundamente es coger, atrapar, agarrar. ¿Agarrar qué? Lo que su codicia le mueve. Llámese plata, llámese poder, llámese reconocimientos, llámese imagen, llámese mujeres, llámese hombres, llámese bienes materiales, llámese placer, llámese vicios o adicciones. Es una ansia de coger y de acaparar, de coger y de acaparar, de coger y de acaparar, de coger y de acaparar y de no parar. Y cuando uno medio cree que ya tiene lo que no quiere coger, uno se repliega en sí mismo. Ese es el pecado en singular. Esa ansia de coger, esa ansia de acaparar, esa ansia de replegarme en mí mismo. En últimas es toda búsqueda de interés propio. Yo quiero acaparar, quiero tener, quiero retener y quiero yo replegarme en mí mismo. Ese es el pecado en singular. Entonces todo lo otro que tú y yo vivimos como pecados, lo que la lista que presenta San Mateo en el capítulo 15, ¿no? Malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, y la lista que tú y yo le podamos colocar, todos son expresiones, son los síntomas de ese pecado en singular que tú y yo tenemos, que es nuestra torcedura fundamental. Y a ellos les dejo esa inquietud, y yo creo que si la miramos es cierta. Si habrá alguna forma de pecado singular, esos que tú y yo particularizamos, robos, mentiras, engaños, extorsiones, infidelidades, fraudes, abusos, corrupciones, asesinatos, masacres, todo eso, ilegalidad, todo eso. Si no tiene por raíz todo ello, por raíz esto, buscar mi propio beneficio. A ver, busquemos. ¿Habrá alguna forma de pecado en todas sus expresiones que no tenga por último principio, por última causa, por última raíz, la búsqueda de mí mismo, la búsqueda de mi propia conveniencia, la búsqueda de mi propio interés, el buscar mi propio bien sin importar el otro, pasando por encima del otro? Pues esa es la torcedura fundamental, esa es el pecado en singular que Jesús descubre, está presente en todos nosotros. Por eso en Mateo 15, versículo 18, dice acá, en cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Es decir, eso de dentro es la torcedura fundamental. Eso es lo que nos está diciendo nosotros el Señor. Entonces, Jesús, ¿para qué comunica lo que está sintiendo él profundamente en su vida? Ese Dios que lo está inhabitando de tal modo, lo está saturando de tal modo, está tomando posesión de él de tal modo que en él no hay nada que no sea Dios mismo para vencer el mal. O sea, él quiere que los que lo oyen también tomen conciencia de esa acción de Dios presente en ellos y en ellas, para que saturándose de Dios, dejando a Dios saturarlos totalmente, también venzan el mal. Ve que hay una profunda novedad con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando habla del pecado, concibe el pecado como algo que es perdonable. Pero bien sabemos que el pecado se perdona, pero sigue. Jesús hace una propuesta totalmente radical, y es que el pecado es para eliminarlo, es para sacarlo de la condición humana. Claro que Jesús no niega el perdón, y de hecho hay perdón, pero aquí lo importante
no es tanto el perdón, sino la eliminación del pecado, de esa torcedura fundamental de la cual vienen todos los otros pecados que tú y yo cotidianamente vivimos. Entonces, eso es lo que Jesús pues plantea, el para qué de las parábolas. Bueno, y ya digamos como con este contexto, pues entonces empezamos a analizar un poco pues las parábolas, porque es que ahí es donde tú y yo encontramos realmente lo que es la enseñanza de Jesús de lo que es el reino de Dios. Vea, estamos meditando en Mateo, ¿cierto? Estamos mirando en Mateo, el capítulo 13 de Mateo. Entonces nosotros decíamos, cuando comienza el texto, estamos capítulo 13, versículo 3. Te dice aquí el texto, dice que una vez salió un sembrador a sembrar. Aquí está hablando de algo intencional. El sembrador sale a sembrar. ¿Y dónde va a sembrar? En los sitios más inverosímiles. Estamos hablando de un camino. Estamos hablando de un pedregal. Estamos hablando de unos abrojos. Ningún sembrador responsable haría eso, ninguno. Sembraría en tierra buena y fértil. Entonces, cuando el que es oyente escucha esto de Jesús, porque esta parte, al parecer, es la parte original de esa parábola, del versículo 3 al versículo 9, que es lo original de la parábola, pues quedaría muy chocado. Porque una cosa es que el sembrador, saliendo a sembrar, se le caigan algunas semillitas por error, pero que él salga deliberadamente a echar semilla en el camino, en el pedregal, en los abrojos, es algo totalmente chocante. Entonces es donde viene la interpelación que tiene el oyente. Entonces te explicamos hace 8 días, ¿el sembrador quién es? Dios Padre. ¿Qué es lo que siembra o la semilla que siembra? La palabra de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque cuando miramos otros evangelios que también nos cuentan lo que es esta parábola, ahí explican qué es la semilla, es la palabra de Dios. Y decíamos hace 8 días que la palabra de Dios en tiempos de Jesús era un término que tenía una definición muy precisa. La palabra de Dios está tomada del segundo Isaías, del profeta Isaías, ¿no? Del capítulo 40 al capítulo 55. Nosotros encontramos allí, en esos 15 capítulos, que es el segundo Isaías, encontramos nosotros los relatos del siervo sufriente Yahvé, que es lo que tú y yo más hemos oído del segundo Isaías. Pero ahí en esos 15 capítulos, el segundo Isaías, que es Isaías que está en el exilio en Babilonia, va él hablando de la palabra de Dios y la va definiendo con mucha claridad como la acción creadora de Dios. O sea, en Isaías, la acción creadora de Dios, como él la entiende, es ese principio que existe en todo ser humano, por la cual cada uno puede llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Eso es lo que aparece en Isaías. Es aquello que lleva en cada ser humano a ser la mejor versión de sí mismo. O sea, es un principio dinámico. No es algo estático, sino dinámico. Veamos que en el texto del Génesis, en el primer capítulo, escrito por la tradición sacerdotal, que fue concebido, fue escrito también en el exilio. O sea, el autor del primer capítulo del Génesis concibe ese texto en el exilio de Babilonia, es contemporáneo también del segundo Isaías. Y recuerden ustedes que en el primer capítulo del Génesis, ¿cómo crea Dios? A través de la palabra. Dios dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, hágase los animalitos, hágase las plantas, hágase. La palabra es lo que Dios usa para crear. De la palabra es creadora. De la palabra de Dios es acción creadora. Y en Isaías es, en su presentación de los capítulos 40 y 55, exalta de que esa palabra de Dios es la acción de Dios que va obrando en cada persona para llevarla a ella a su mejor fin, al fin para el cual ese ser humano está llamado a alcanzar. Es un principio dinámico de llevarlo al punto de mejor despliegue de sí mismo. Así lo entendía el segundo Isaías. Entonces, cuando Jesús habla de palabra de Dios, está entendiéndolo en ese sentido. La acción creadora de Dios, que en cada ser humano lo lleva a su propio fin, al fin que está llamado a alcanzar, que es ser la mejor versión de sí mismo. Entonces Jesús usa esto
para hablar de lo que él está experimentando en su vida, y es que Dios está presente en él, en la criatura, para transformar totalmente esa criatura y hacerla también transparencia viva de Dios. Es lo que está diciendo Jesús a través de las parábolas. Bueno, entonces, cuando hablamos del reino de Dios y de Dios, estamos hablando prácticamente lo mismo. Un Dios que nos habita y por dentro nos quiere transformar para hacernos como Él es. Eso es lo que está comunicando Jesús con gran vivacidad a través de las parábolas. Entonces, si ustedes quieren, podemos avanzar un poquito más con este tema. ¿Cómo logra Jesús de que realmente la persona se deje saturar por esa acción de Dios que está dentro de esa persona? Para que Dios, saturándolo de Dios a esa persona, poco a poco el mal que hay en su corazón, esa torcedura fundamental que todos tenemos, vaya desapareciendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que la criatura se abra a la acción del Creador y se deje por ese Creador hacer, para que esa criatura sea una criatura de Dios y que sea esa criatura saturada por posesión de Dios dentro de ella? ¿Cómo hacerlo? A través de tomas de conciencia. O sea, Jesús tiene claro que la gente tome conciencia del Dios que lo habita y que está dentro de él, trabajándolo continuamente para saturarlo de él, de Dios, y así erradicar de él o de ella el mal que lo habita. En la medida que tome conciencia de eso, esa acción de Dios va a ser más efectiva, porque uno va a permitir que esa acción de Dios se haga más efectiva en la persona, y uno va a empezar a dejar que Dios, saturando a la persona de él mismo, de Dios en la persona también vaya a hacer lo que Dios quiere que haga. Eso es lo que Jesús va entendiendo. Entonces, las parábolas es para eso. Las parábolas, a través de esas frases cortas, chocantes, interpelantes, es invitar a sus oyentes a que tomen conciencia de ese Dios que está presente allí. Aquí viene un pequeño excurso que vale la pena hacerlo, y es cómo tú y yo en cristiano tomamos conciencia de esa acción de Dios en nosotros. ¿Cómo? A través de la oración, del orar. En el orar lo que hacemos tú y yo es tomar conciencia del Dios que está presente en nosotros. Y tomar conciencia de su acción en nosotros es tomar conciencia de lo que Él coloca aquí a movernos a algo. Es darnos cuenta a qué nos mueve el Señor. Cuando tú y yo hacemos oración, es para eso. Es para tomar conciencia de cómo Dios presente en nosotros nos mueve a algo. Esa es la acción creadora de Dios en ti y en mí. Qué importante de verdad que tú y yo hagamos buenos momentos de oración. En momentos de oración lo que hacemos es tomar conciencia. Es lo que hacemos en la oración. ¿De qué? De esa acción creadora de Dios. ¿Que nos lleva a qué? Que nos lleva a algo. Y tú y yo siempre debemos estarnos preguntando ¿a qué me está llevando Dios? Y ocurre que Dios, Él nos está creando continuamente. Vamos a verlo ahorita en las parábolas, que es lo que Jesús quiere comunicarnos. Continuamente, permanentemente nos está creando. Pero tú y yo, en los afanes y carreras en que andamos, tantas preocupaciones y urgencias y afanes y carreras y preocupaciones aquí, y responsabilidades allá, y trabajo aquí, y estudio allá, y viaje aquí, pues no tenemos el tiempo ni la disposición de captar lo que Dios en ti y en mí está haciendo continuamente. No tenemos esa disposición y por lo tanto no lo oímos, no lo captamos. Eso es lo que pasa. Cuando uno hace oración, ¿qué es lo que uno hace? Toma conciencia de esa acción de Dios, porque es que Dios siempre está actuando en ti y en mí, en todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, está el Señor actuando en ti y en mí permanentemente para tomar posesión de nosotros, para saturarnos de Él. Pero ocurre que tú y yo no le ponemos cuidado. Entonces, como no le ponemos cuidado, no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, ¿cómo le ayudamos a Él para que tú y yo vayamos hacia donde Él quiere? Entonces, por eso la oración es importante, para tomar conciencia de esa presencia de Dios que nos habita y que siempre nos está llevando hacia algo que es de Él, lo que tú y yo tienes que mirar. Bueno, entonces,
Pues digamos ya con esto, si quieren, podemos mirar un poquito la siguiente parábola que nos presenta a nosotros el Señor. Las grandes parábolas del Señor, porque en todas ellas es para tomar conciencia. Es la invitación a tomar conciencia para que Dios funcione en nosotros y tú y yo vayamos hacia donde Él quiere que tú y yo funcionemos también. Entonces son parábolas del grano de mostaza, la levadura, el sembrador, pero que aparece en la versión de Marcos, que es preciosa, ahorita la vamos a mirar, la cizaña, la red, las parábolas de toma de conciencia. Veamos en lo que nos queda, acá vamos a mirar la siguiente, el grano de mostaza. Veamos el grano de mostaza. Veamos, si ustedes tienen ahí en el texto de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Vean el grano de mostaza. Dice acá, el reino, bueno, en Mateo de los cielos, eso es de Mateo, porque Mateo, él no menciona a Dios, porque tenía cristianos que vienen del judaísmo, ellos no mencionan a Dios por su nombre, entonces habla de los cielos, pero si el reino de los cielos es hablar del reino de Dios o hablar de Dios mismo. Entonces el reino de Dios, podemos decirlo así, es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Eso es la parábola dicha por Jesús. Ustedes pueden imaginar el impacto que tuvo para sus oyentes decir eso. Decir es que Dios es, reino de Dios es igual que decir Dios. Dios es como, o la manera como Dios actúa es como un granito de mostaza. Algo totalmente chiquitico, casi que ni se ve, totalmente anónimo, totalmente humilde. O sea, es más, si uno coge aquí el texto literalmente como está allí, Dios es semejante, Dios es como, o Dios opera, o Dios actúa como un grano de mostaza. O sea, ni siquiera aparece Dios. Chiquitico, humilde, anónimo. Y así, chiquitico, anónimo y humilde, actúa. O sea, con esto que está diciendo el Señor, que Dios se hace muy pequeño, se hace muy humilde, se hace muy sencillo para nosotros. Y el punto ¿cuál es? Que si tú y yo no nos abrimos a la acción de Dios y Él está allí tratando de movernos hacia Él y transformar nuestro corazón y cambiar nuestra vida, pero tú y yo no le abrimos el corazón, no le abrimos nuestra mente, seguimos en esa torcedura fundamental, viviendo solo para nosotros mismos y buscando lo que nos conviene, aplastando a los demás. Dios por eso ni se enfada, ni se enfurece, ni se desespera, ni se angustia. No, Él está allí trabajándonos continuamente con una profunda humildad y sencillez. Porque Él no viene a imponerse con fuerza y a decir usted tiene que hacer lo que yo le diga y nos maneja como unos títeres para que tú y yo obremos como Dios quiere que obremos. No, Él es pequeñito y humilde, sencillito, imperceptible, trabajando continuamente en su interior para que le abramos el corazón a Él. Es un Dios paciente y pequeño. Ustedes se podrán imaginar, ¿no? Eso cómo causó de impacto en sus oyentes, donde le dieron de Dios omnipotente, absoluto, eterno, basta con que moviera una ceja y todo el mundo temblaba. Pues no, es un Dios pequeñito y humilde. Si tú y yo le abrimos el corazón a Dios y nos dejamos llevar por Él para dejarnos crear por Él y saturar por Él y llenarnos de Él feliz. Pero si tú y yo no le abrimos el corazón a Dios, si no le abrimos nuestro corazón a Él, pues Él tampoco se desespera, ni se angustia, ni se impacienta, ni se llena de ira, ni de rabia con nosotros, sino sigue ahí humilde, sencillo y pequeño. Y en las cosas pequeñas que tú y yo podamos ir haciendo en ese camino de Dios, Él está allí presente, siempre actuando. Entonces, vean que esta parábola,
por lo que ahorita explicábamos, si la entendemos desde lo que le está pasando a Jesús, un Dios que lo habita y un Dios que lo va saturando, saturando y saturando y saturando, hasta que llegue un momento en que todo en Él, en Jesús, no se diferencia en nada de Dios mismo, que todo su actuar es un actuar 100% como el de Dios, por eso es plenamente Dios. Es algo que habla de cómo Dios presente en Él lo satura totalmente, sin dejar nada que esté saturado por Dios. Pues esa es la figura de la semilla de mostaza, pequeño y sencillo y humilde, que nos va trabajando a nosotros criaturas, para que nosotros nos dejemos por Él transformar profundamente desde adentro de nosotros, pero eso sí, sin forzarnos, sin obligarnos, con humildad, con sencillez en nuestra vida. Eso es lo que nos está enseñando esta parábola de la semilla de mostaza. Muy bien, bueno, ya son las 8 de la noche, yo creo que ya es tiempo. Repetí hoy parte de lo que dije hace 8 días y 15 días, pero me parece importante como para poder ir ubicando en esta originalidad de Jesús lo que Él está viviendo, lo que está comunicando, cómo lo está enseñando y lo que está buscando. En últimas es vencer el mal, es erradicar el mal del corazón humano. Entonces la próxima semana seguiremos trabajando sobre esto. Pues les dejo una tareita. ¿Por qué no se leen las siguientes parábolas? La de la levadura, estamos hablando de Mateo 13, la levadura, la de la cizaña, la del tesoro y la perla, la de la red. Léanselas, pero léanlas en esta clave de ver cómo Jesús comunica a través de una comparación muy sencilla de la vida cotidiana lo que Él siente acontece en Él, y que invita a sus oyentes a que tomen conciencia de que también en ellos está presente también Dios, queriendo saturarlos totalmente de Él, de Dios, para erradicar de su ser, de su corazón, toda forma de mal, toda búsqueda egoísta de sí mismo. Leamos las parábolas a ver qué sentido profundo le encontramos, y veremos nosotros que la idea desde así tiene una gran originalidad, la enseñanza de Jesús, que es lo que Jesús realmente quiso enseñarnos. Pues muchas bendiciones para todos, encomendemos el Sagrado Corazón de Jesús. Los invitamos mañana a las 7 de la noche a esta charla con el colectivo Diseñadores del Futuro 2020. Tenemos a una persona realmente brillante, Brigitte Baptiste, actual rectora de la Universidad EAN en Bogotá, Escuela en Administración de Negocios EAN. Fue la anterior directora del Instituto Alexander von Humboldt, anteriormente profesora e investigadora de la Universidad Javeriana en temas de biología, biodiversidad y desarrollo rural integrado y sostenible. Es una persona de un altísimo nivel académico, está en su doctorado con la Universidad de Barcelona sobre economía ambiental, y tiene también una maestría de la Universidad de Florida sobre desarrollo sostenible y biodiversidad y cultura. Eso realmente unos temas apasionantes. Y el tema de la charla es el estatuto ético de convivencia con la biodiversidad. El COVID-19 que estamos viviendo es una zoonosis, viene del mundo animal, nos ha contagiado a los seres humanos y es un efecto de una acción avasalladora del ser humano sobre la biodiversidad. Tenemos que aprender de esto. Esta pandemia es una de las varias que van a venir. Los expertos hablan de 6 pandemias más posiblemente en este siglo, posiblemente, y podrán ser incluso más devastadoras que esta. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo de una manera éticamente responsable para que esta situación en lo posible no se dé o se mitigue, o si se dé, cómo nos preparamos para ella? Esta charla es realmente espectacular, esperamos que la podamos realmente ver mañana. De verdad es nuestra invitación, porque es una propuesta de una formación social en conciencia que nos compromete también a la acción. Por eso se llama diseñadores, porque un diseñador no solo sueña el futuro, sino también lo diseña y sueña. Y la idea es que no solamente soñemos, sino que actuemos. Y estos conferencistas son personas que están muy comprometidas en sus distintas disciplinas a generar un mundo distinto. Y no podemos volver
de verano esa normalidad de la vida cotidiana después de este confinamiento, a mantener lo mismo, porque nos damos cuenta de que lo mismo nos ha llevado a este caos en que estamos. Entonces no podemos volver a este caos en la próxima pandemia que se presente, porque no queremos que se vuelva a presentar. Entonces les invitamos a esa conferencia mañana. Y por favor, el miércoles, perdónenme, muy invitados a la novena del Sagrado Corazón de Jesús, que iniciamos a las 5 de la tarde. Este miércoles 5 de la tarde, síganos por favor por esta plataforma virtual. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y la bendición de Dios nos acompañe y guarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.